Padre bueno del cielo, damos gracias por la oportunidad de venir delante de ti y ahora vamos a abrir tu palabra. Permite, Señor, que lluvias de bendiciones del Espíritu Santo caigan sobre nuestras mentes y que hoy salgamos con la convicción de ser terrenos que lleven frutos y que tú, Dios, nos ayudes a internalizar tu mensaje en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese poema trajo muchas memorias. Lo recitamos cuando yo era un adolescente en mi tierra natal. Teníamos un coro de poesía y me recordé esos momentos. Vamos a Mateo 13, ¿podrían, por favor? Mateo capítulo 13. Bienvenidos todos. Aquí más tiene mucho una bella Jaira, bienvenida. De vacaciones. A los demás, bueno, aquí está Cristian, su familia también, Dios le bendiga mucho. Vamos a ver, ¿qué dice allí? ¿Ya tienen Mateo 13? Mateo 13, vamos a leer. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30%. El que tiene oído para oír, que oiga. El versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es quien fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento de la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ya no hay más nada que predicar, así es que Dios les bendiga. Nos vemos el sábado que viene. Ya Cristo explicó la parábola por mí. El que tiene oído, oiga. ¿Usted tiene oído en esta mañana? ¿Tiene oído? Ábralo. ¿Ok? Ábralo. Este pasaje de Jesús, en todo el capítulo 13, aparece 7 parábolas. Y 3 de ellas están relacionadas con la semilla, con la agricultura, ¿verdad? Están relacionadas con la agricultura. Tenemos las parábolas de el sembrador, la semilla que sembró el sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza. Esas son las 3 parábolas referentes a la tierra y la semilla y la siembra. Las otras parábolas son de la levadura, de la trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la pérdida de gran precio y la red. Así es que esas son las 7 parábolas que Cristo presenta. Y el capítulo, la primera parábola, nos habla acerca del sembrador. Sembrador del poema era un sembrador cualquiera, pero ¿qué nos enseña esta parábola? Esta parábola
no está enfocada, dice el primer versículo, que Cristo salió de la casa y se sentó junto al mar. Cristo estaba en la casa y fue al mar, no al mar salado, sino al mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, pero se le llama mar porque es lo suficientemente grande para que los barcos naveguen, y también allá hay peces, se levantan tormentas y todo eso, y también pues tiene su playa. De modo que en ese lugar, ese es el mar de Galilea donde Cristo fue. Y Cristo dice que salió de la casa, se sentó junto al mar y allí se juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y la gente estaba en la playa. La palabra para playa es donde el agua, hasta donde el agua llega y puede mojar a la gente. O sea, la gente estaba a la orilla, estaba tal vez en la misma arena del mar de Galilea, mientras Cristo estaba montado en la barca y enseñaba. Cristo salió de la casa. ¿De cuál casa? Posiblemente de la casa de Pedro. Porque en el ministerio en Capernaum, Cristo por lo general se quedaba en la casa de Pedro. Recuerden que Cristo no tenía lugar para recostar su cabeza. Y pues vivía en las casas de los demás después que salió de su casa en Nazaret. Ni siquiera la cruz no era de él, ni siquiera la tumba era de Cristo, ni siquiera la casa donde vivía era de él. So, Cristo vino y no tenía nada en este mundo. Y era el dueño de todo. Pero salió de la casa y se sentó y comenzó a enseñar. Y habló muchas cosas en parábolas. Y ahora viene la parábola. La parábola no está basada, el mensaje principal no está basada, el enfoque no es en quien siembra, ni tampoco en la semilla, sino que está más enfocada en quien recibe la palabra, en el terreno de la palabra. Sin embargo, aunque ese es el enfoque principal, yo quiero que veamos acá algunos elementos importantes. Él dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién sería el sembrador? Es interesante que el capítulo 13, miren cómo comienza. El versículo 1 dice, y Jesús, ¿qué pasó Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús salió de la casa. Jesús salió de la casa. Ahora el versículo 3 dice, he aquí, el sembrador ¿qué hizo? Salió a sembrar. El sembrador, en el original lo que dice es, el que siembra, salió a sembrar. Lo que puede indicar que el sembrador es cualquiera que siembra. Pero en este caso, Cristo está dando la palabra y el Mateo usa los dos mismos términos. Jesús salió de la casa y ahora dice, el sembrador salió a sembrar. Cristo está sembrando también. Cristo está sembrando. Y me llama la atención por el hecho de que nosotros, por la explicación que Cristo da, Cristo se está refiriendo a la palabra. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Salió a sembrar la palabra. La parábola primero habla de 3 terrenos, ¿verdad? Y vamos a ir explicando cada terreno y cada cosa que él está diciendo. La palabra, ¿quién es la palabra? La Biblia dice que la palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra escrita y la palabra encarnada. ¿Qué es la palabra encarnada? Cristo. Cristo es la palabra, pero también Cristo da su palabra. Bienvenidos. Y cuando salió a sembrar, dice el texto, mientras sembraba la semilla cayó junto al camino. Pero ¿qué sembrador siembra junto al camino? ¿Qué sembrador puede sembrar junto al camino? Es posible que lo que Cristo está diciendo aquí, se habla de un sembrador que mientras iba a sembrar, la semilla que llevaba parece que se le caía y caía junto al camino. ¿Ok? A diferencia del sembrador nuestro, del poema, sembraba donde quiera, donde cayera la semilla, ¿verdad? Pero este sembrador parece que mientras va al campo a sembrar la semilla, algunas de las semillas caen en el camino. También puede significar que
Cuando el sembrador está sembrando en un lugar, en esa parte que todavía no está arada y preparada para que la tierra pudiera, para que la semilla pudiera caer allí también. Pero el texto dice que el sembrador salió a sembrar. En el antiguo Oriente se sembraba mucho el trigo y la cebada. Ese era el alimento que ellos comían. Allí no se sembraba ni arroz, ni maíz para hacer tortillas, ni frijoles para hacer frijoles, para hacer pupusas, nada de eso. Se sembraba los granos de trigo y de cebada. Esa es la comida de ellos, la comida mediterránea. Y dice que salió a sembrar y va sembrando y la semilla cae junto al camino. ¿Alguno de ustedes ha sembrado alguna vez? ¿Alguno de ustedes ha sembrado alguna vez? Ok, no aquí, allá en su campo. ¿Sí? Oh, sí, tú sembrabas. Ok. Yo recuerdo, nosotros sembrábamos, en mi país sembrábamos, el tomate se sembraba mucho ahí en mi campo donde yo crecí. Pero cuando sembramos el tomate, ya sembramos la matita que ya estaba germinada. Y lo que hacíamos era como trasplantar el tomate. Pero ya alguien había hecho un semillero de tomates y todo eso. Y entonces se hacía el semillero para plantar. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, le venden a usted hasta la tierra para plantar en su casa. Y la tierra que usted compra para plantar, hacer su jardín, ya le echan ciertos nutrientes, le echan esto, le echan lo otro. Eso es lo que está preparado ya. Hasta la semilla le venden. Y muchas de esas semillas también son las semillas que ya está manipulada, que está preparada para que, o sea, la semilla y la tierra que se vende aquí está hecha para que dé fruto. Está preparada para que dé fruto, sí o sí. Tiene que dar sí o sí. Pero la semilla que cayó en el camino, que iba este sembrador iba echando, no puede hacer nada si cae en la superficie del camino. ¿Y qué ocurrió? Dice el texto. ¿Qué pasó? Se la comieron las aves. Se la comieron las aves. Es evidente que si cae en el camino, no está enterrada, y las aves se alimentan de lo que encuentran y de semillas, pues se van a comer las semillas. Así es que este sembrador cayó la semilla que él llevaba en un lugar donde quedó fuera en la superficie y las aves vinieron y se la comieron. Entonces que cuando va sembrando, ahora siembra y dice que parte de la semilla también cayó ahora, no en el camino, sino en pedregales, en una tierra que es rocosa. Saben, mientras vengo en el camino de mi casa aquí, paso por la montaña, por ahí por la montaña en el 9W, a veces veo rocas que tienen árboles. Veo como que salen de allí, pero no sé cómo eso sucede. Sin embargo, esos árboles que nacen en estas rocas son silvestres. No son árboles de frutos para comer, son árboles silvestres. Pero los veo en la roca. Parece que es que hay alguna tierra mezclada por allí donde alguna semilla puede germinar y hacer un árbol grande, porque la roca es roca. Ahora, la semilla de la cual se está hablando acá es una semilla de fruto para comer, no es una semilla silvestre, es una semilla que está supuesta a dar frutos. La semilla no tiene problema. El problema está donde cae la semilla. Y dice que en este caso, la segunda parte de la semilla, la segunda parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, con el calor. ¿Cómo puede brotar? Bueno, a lo mejor fue que germinó. ¿Han hecho ustedes germinado de alguna planta? Que a veces la semilla puede germinar sin ninguna tierra. Solamente con agua, ¿verdad que sí? Y como con un cierto mist
ah, como un vapor, ¿verdad? Con el caliente. Pero esa semilla que germina así no da fruto. Usted se la come así como germinado. Ah, ok, muy bien. Así es que sembramos así, pero esta tierra cayó sobre las rocas pedregales, no había mucha tierra y brotó pronto. Donde Cristo dijo esta parábola, Galilea es una tierra rocosa también. Y los que escuchaban la parábola tenían más o menos la idea de lo que Cristo estaba hablando, aunque no el significado completo, pero la parábola que estaba diciendo. Salido el sol dice que se quemó porque no tenía mucha raíz y se secó. Así es que sembró, cayó en pedregales y no tuvo ningún resultado. Brotó, nació la semilla, pero no se quemó, el sol la quemó por las piedras. Número 3, versículo 7 dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El problema en esta parte tampoco es la tierra. El problema de esta semilla es que donde cayó había otras plantas que habían tomado el lugar. Y le dijeron, tú no puedes crecer aquí. No hay lugar para ti, para tú crecer. Creció un poco, pero los espinos, al crecer más y ya estaban allí, ¿qué pasó? Ahogaron a la plantita y no pudo crecer. La última parte dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora Cristo dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para escuchar, que escuche. Entonces les dice, hay un mensaje porque él habla en parábolas. Y le dice, a ustedes yo les voy a decir, a mis discípulos, yo les voy a decir en qué consiste la parábola. A ustedes les voy a dar a conocer los misterios del reino, pero a ellos no les es dado. Ahora vamos al versículo 18. Ahora escuchen ustedes la parábola. Número 1. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál es el que fue? ¿Qué terreno representa la palabra que cayó junto al camino? La semilla que cayó junto al camino. ¿Cuál representa ese terreno? Lo acabo de leer. El que oye la palabra y no la entiende, ¿verdad? Eso es lo primero. El que oye la palabra y no la entiende. ¿Cuál es la palabra? En primera instancia, el evangelio. ¿Ok? En primera instancia, el evangelio. Y en segundo lugar, la palabra completa. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cristo también dice que es la palabra. Él es la palabra encarnada. Ahora bien, este texto es usado mucho para hablar acerca de que cuando sembramos la palabra, predicamos el evangelio, la gente escucha el evangelio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cayó en piedras, no le entiende y por eso la palabra no hace ningún efecto en ellos. Pero yo quiero que veamos esta parábola hoy desde el punto de vista nuestro. Desde el punto de vista nuestro. Dice la Biblia en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿Por qué viene la fe? ¿Cuántos tienen fe hoy? ¿Cuántos tienen fe? Levanten los que tienen fe. ¿Cómo la fe viene? ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios.
Si nosotros tenemos fe, esa fe solamente puede desarrollarse si nosotros hacemos ¿qué cosa? Si escuchamos la palabra. ¿Cuándo escuchamos la palabra? Hoy, por ejemplo, usted viene a la iglesia y yo estoy predicando la palabra. Usted está escuchando la palabra de Dios. Pero imagínese usted, si usted solamente escucha la palabra una vez a la semana, ¿qué puede pasar con su fe? ¿Puede crecer? ¿Cuán a menudo usted debe escuchar la palabra entonces? ¿Todos los días usted está supuesto a qué cosa? A escuchar la palabra. Todos los días usted debe escuchar la palabra de Dios. Ahora, alguien siembra la palabra y por eso el texto no especifica quién es el sembrador, solamente dice el que siembra. En este momento Cristo está sembrando, Él es el que está dando la palabra, pero cualquiera que siembra la palabra es el sembrador. Cuando usted le da un estudio bíblico a alguien, usted está sembrando. Cuando usted da una literatura, está sembrando. Cuando hace el bien a alguien, está sembrando. Como decía el poema, cuando manifiesta amor a la gente, está sembrando. Y como decía el sembrador, hay que seguir sembrando, siempre sembrando. Sembrar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando usted siembre una buena semilla. ¿Ok? No siembre semilla de maldad, sino semilla de amor. Ahora el texto dice que el que oye la palabra, ¿estamos supuestos a oírla cuán a menudo? Ok. Ahora, ¿cómo yo escucho la palabra de Dios todos los días? Yo la escucho todos los días cuando yo tomo la Biblia y comienzo a leerla. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra revelada de Dios. Es la palabra escrita. Tú debes todos los días entonces tomar la Biblia y leer la Biblia. Pero antes de leerla, tienes que orar a Dios. Y tienes que decirle a Dios lo siguiente. Señor, en esta hora yo voy a abrir tu palabra. Yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Y debes humillar tu corazón y decirle, yo quiero, Señor, humillar mi corazón ante tu palabra para que tú me ayudes a entenderla y a guardarla en mi corazón. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿qué estás haciendo en ese momento ahora? Estás oyendo la palabra. Estás recibiendo la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. ¿Am I making sense? ¿Está haciendo sentido lo que estoy diciendo? Ok. Ahora el texto dice que hay diferentes tipos de terrenos donde la palabra cae. El primer terreno dice que es el terreno, representa aquella persona que escucha la palabra, pero no la entiende. No entiende la palabra. ¿Alguna vez usted ha leído un texto bíblico, la Biblia, y usted no entiende qué fue lo que leyó? ¿Le ha pasado a usted? Había un señor que estaba yendo en su carro y cuando iba estaba leyendo. Pero mientras estaba leyendo no entendía nada de lo que estaba diciendo el texto. Entonces que se le acercó a alguien y dijo, ¿entiendes tú lo que estás leyendo? Y él dijo, no, yo no entiendo. ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo enseña? Entonces dice la Biblia que él comenzó desde ahí de lo que estaba leyendo y comenzó a explicarle la palabra. ¿Cuál es entonces el problema del terreno que cayó junto al camino? Es el que oye la palabra y no la entiende.
¿qué debo yo hacer para entender la palabra cuando yo la estudio entonces? En primer lugar, como dije al principio, debo orar a Dios. Porque Dios inspiró la Biblia, por lo tanto, para yo entenderla, Él tiene que enseñarme a mí su palabra para yo entenderla. Yo debo humillar mi corazón para que yo la pueda entender. Lo primero es eso. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio pequeñito acá. Y voy a hacer algunas preguntas a algunos de ustedes. Yo leo en cualquier texto. Voy a tomar el libro de Proverbios. Estoy leyendo, por ejemplo. Y estoy leyendo acá. Dice, no es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo, olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Supongamos que usted leyó ese texto. Manuel, ¿y qué usted entendió por ese texto? ¿Qué usted entendió? Sí. Oh, a mí. Sí, a usted. Que no debo de beber porque yo me voy a entorpecer de la mente. Ok, so yo leí un texto y Eddie me está diciendo lo que significa el texto, lo que él entendió por el texto, ¿verdad? ¿Entendió Eddie lo que fue leído? ¿Él lo entendió? Ok. Cuando usted lee la Biblia, eso tiene que pasar con usted. Cuando usted lee, usted debe saber qué fue lo que leyó, en primer lugar. Usted debería decirlo en sus propias palabras y pedirle a Dios que le dé entendimiento para cómo aplicar eso a su vida. ¿Ok? Cuando la palabra llega a su corazón, porque ya usted la leyó, usted leyó el texto después de haber orado, entonces, ¿qué pasa? Usted ha de entenderlo. Si usted lo entiende, ya entonces usted no es el terreno de la semilla que cayó junto al camino. ¿Por qué? Porque el terreno que cayó junto al camino es aquel que recibe la palabra, pero ¿qué cosa? Pero no la entiende. Y solamente la escuchó. Y cuando la escuchó, entonces dice el texto, viene el maligno que es Satanás y se lleva lo que fue sembrado en su corazón. Así es que esta es la primera parte. La segunda parte, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Escuchar la palabra, cuando usted estudia la Biblia en la mañana, debe entender lo que está leyendo. Porque si usted lee y no entiende, no le está haciendo ningún efecto. Ahora, posiblemente aquellos que no están familiarizados con la Biblia le pueda pasar y no entienden lo que están leyendo. Pero yo les animo a que no se desanimen y sigan leyendo. Con la dirección de Dios. Y Dios le va a abrir la mente para que puedan entender la palabra. O sea, no se pueden desanimar porque ahora leí la Biblia y no entendí lo que dijo. Ya no va a leer porque no entiendo eso. No se quede allí, no, siga leyendo para que Dios le ilumine su palabra y pueda entender lo que Dios le quiere decir a usted. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la palabra de Dios cuando usted la estudia? Miren, los seres humanos somos seres humanos en bancarrota espiritual. Nosotros somos seres humanos que estamos llenos
de maldad, estamos llenos de envidia, estamos llenos de odio muchas veces, estamos llenos de celos, estamos llenos de muchas cosas, de deseos de la carne, muchas cosas que nos destruyen y destruyen a otros. Y necesitamos una transformación en el corazón. Para que esa transformación pueda ocurrir, Dios ha dejado su palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra? La palabra ahora va a obrar en el corazón transformación. No solamente eso. La Biblia dice en Jeremías capítulo 15, 16, dice Jeremías, yo vi tus palabras y las comí, y ellas a mí me fueron por gozo y alegría. Cuando tu corazón está triste y angustiado, busca la palabra de Dios y Dios te va a dar paz y tranquilidad. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando te abruman los problemas, cuando te abruman las dificultades, cuando tienes muchos problemas familiares, cuando te abruman los problemas con el trabajo, con la falta de finanzas, con los hijos que tienes y no sabes qué hacer, busca la palabra. Porque Dios en su palabra te va a ayudar, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder y cuando tú buscas con sinceridad y estudias la palabra, Dios te habla. Pero ¿sabes qué? El enemigo está busy, él está ocupado. Dice el texto, ¿qué fue lo que dijo? Que el enemigo viene rápidamente y se lleva lo que fue sembrado. Cuando tú tienes una lectura superficial de la palabra, el diablo se la lleva rápido. ¿Y sabe qué pasa? El efecto que la palabra de Dios surtir en tu corazón no ocurre. Y sabes entonces, sigues con el desánimo, sigues con la depresión, sigues con el dolor, sigues con el sufrimiento, sigues igual como si nada hubiera ocurrido. Pero si decides buscar a Dios de todo corazón y buscas la palabra y dejas que la palabra obre, no haces como la semilla que se queda en la superficie, sino que haces que profundice. Entonces vas a descubrir que tu vida no será igual. Por eso el enemigo está tratando de que tú no busques la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Dice el texto que cuando viene la aflicción, cuando viene es de corta duración. Tú escuchas la palabra hoy sábado, ¿verdad? Y te gozas en la palabra, escuchas la Biblia, el pastor predicó el hermano, fue un buen sermón, te gustó la palabra y te gozaste, sentiste la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando te vas a tu casa, viene el domingo, viene el lunes y ya se te olvidó qué fue lo que predicó el pastor el día sábado. O vienen los problemas y te abruman los problemas, las dificultades. Y tu mente no está en palabra ahora mismo. Porque las aflicciones de la vida te quitan la palabra que Dios te dio. La tercera dice, el que fue sembrado entre espinos. La segunda dice, que no tiene raíz, es de corta duración. Cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra de Dios. Y ahí viene, a veces nos hacemos las preguntas, pero Señor, si yo te sirvo, yo te busco, yo leo la palabra, yo estoy en eso, pero ¿por qué las aflicciones no se me van? Si sigo teniendo, no se van los problemas. Y uno detrás de otro. Aquí dice que el problema es que la palabra no hace raíz. La semilla cuando entra en el corazón no se arraiga, no echa raíz. ¿Y qué pasa si no hace raíz?
no puede funcionar, no echa raíz. O sea, y si la raíz la echa por fuera, tampoco puede funcionar. Hay árboles que echan raíces a varios metros, se alargan y crecen hasta varios metros. Es más, hay árboles que echan raíces que tumban un edificio. Con el tiempo la tumban. Si el que no tiene raíz es quien recibe la palabra, ¿verdad? Y no dura mucho la palabra. Entonces, ¿cómo yo hago para poder tener raíz? Hay que meditar en la palabra, hermano Eddie. Y cada día, dice el libro de Efesios capítulo 3, versículo 17, ocurre algo conmigo cuando yo hago eso todos los días. Vamos. Efesios 3, 17, miren lo que dice allí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Habite quién? ¿Fuera del corazón? ¿Dónde? Dentro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué significa arraigados? Habiendo echado raíces y cimentados, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Ven? Entiendes, escucha la palabra y entiendes y comprendes. Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Quién debe habitar en tu corazón? ¿Quién es Cristo? La palabra encarnada. Por eso Cristo en Apocalipsis 3:20 dice que está a la puerta y está llamando. ¿Y qué es lo que dice? Si alguno oye la puerta, oye mi voz y abre la puerta, ¿qué yo voy a hacer? Si oyes la voz, si oyes la palabra y abres tu corazón y tu terreno está dispuesto a que entre la palabra, no solamente la palabra escrita, sino la palabra encarnada, Cristo Jesús. Dice Pablo, para que habite Cristo Jesús, ¿dónde? En tu corazón. Para que seáis arraigados, que eches raíces. Mi querido, yo quiero que tú eches raíces en la fe. Que estés bien arraigado en Cristo Jesús. Que eches raíces profundas, lo suficientemente profundas para que tú no te caigas, para que no te destruyas. No importa las tormentas que vengan. De igual modo, en tu vida, no vivas una vida superficial. Sea alguien que tiene principios. Sea alguien que tiene ideales fuertes, alguien que no se deja mover por la presión del grupo, alguien que tiene un carácter que permanece, que persevera. No te lleves de todo lo que el mundo hace, de todo lo que la gente hace. It is okay to be different. Está bien ser diferente. Si tú vives tu vida no de forma superficial, entonces tú podrás ser más feliz. ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo va a manejar tu itinerario. Tú necesitas vivir una vida que no sea superficial. Debes vivir una vida que sea arraigada, con principios, con una base firme, con una plataforma firme, fuerte. Por último, falta otro. Dice el texto en Mateo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa.
El problema ahora son los afanes de la vida. Nos levantamos en la mañana, leemos la Biblia y de una vez, pues, a veces ni siquiera meditamos en la palabra, salimos a trabajar, viene el trabajo, viene la persona del trabajo que me hizo mal, mi corazón se llena de odio contra esa persona, viene aquella persona que me habló mal, viene el chofer en la carretera, yo estaba manejando y se metió, y entonces yo le dije 2 malas palabras en mi mente. Entonces ahí comienzo, lo que aprendí en la mañana comienza a irse de una vez. Los afanes de la vida. El afán de este siglo. ¿Qué es lo que está diciendo? Y el engaño de las riquezas. ¿Para qué nosotros trabajamos? Para conseguir dinero, hermano. ¿Quién no quiere tener dinero? Yo no quiero tener dinero, ¿verdad que sí? El dinero, dice la Biblia, el dinero es tan bueno que sirve para todo. ¿Ok? Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero todo el mundo trabaja para conseguir dinero, ¿no es así? ¿A quién no le gusta el dinero? Levanta la mano a quien no le gusta el dinero, por favor. Levanta la mano, dame de lo que tú tienes, por favor. Dame. Ah, no te gusta, ok. Everybody likes money. Todo el mundo le gusta el dinero. Porque la Biblia dice que el dinero sirve para todo. Sin dinero no funcionamos nosotros. Necesitamos comida sobre la mesa, un techo sobre nuestra cabeza, como dicen allá, una muda de ropa para ponerse. Una muda de ropa para ponerse. ¿Qué más necesita? Una cama para dormir, comida para comer, and that's it. ¿Qué es lo que ha pasado con la vida moderna? La vida moderna nos ha traído un sinnúmero de cosas que no necesitamos y se han hecho necesidades. ¿Y saben qué ocurre? Estas cosas muchas veces ahogan la palabra de Dios. Ahogan la palabra de Dios. La palabra que nosotros recibimos, la palabra de Dios, cuando la estudias todos los días, no debe ser infructuosa. Cuando tú lees la Biblia en la mañana, Dios te va a dar oportunidades para que tú la pongas en práctica en la Biblia. Acabas de estudiar la Biblia y sales en tu vehículo. Yo recuerdo, yo estaba conduciendo y mientras conducía, por alguna razón, a veces la mente como que se le ofusca y a veces no he dado el paso a alguien que debo darle el paso. Y ocurrió que estaba manejando y no sé qué pasó con ese chofer, pero yo sé que cuando me pasó, me sacó la mano entera. y bajó 4 dedos. Me sacó la mano entera y bajó 4 dedos. Y no fue el pulgar, que dejó arriba. No dejó el pulgar arriba. Fue el que ustedes saben. Así es que, ¿qué pasó? ¿Qué iba yo a hacer con ese conductor? O tú te vas a estacionar y él te toma el estacionamiento que tú te ibas a estacionar. Y tú acabaste de estudiar la Biblia en tu casa, de consagrarte al Señor, ahorita cuando salgas de la iglesia. ¿Qué tú haces en ese momento? ¿Qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó con la palabra? O sea, la palabra tiene que echar raíz en el corazón
para tú literalmente decirle que Dios te bendiga a ese hombre. Literalmente. Eso tiene que pasar. Porque si no es así, tú no le vas a decir que Dios te bendiga. Tú le vas a decir muchas cosas que no es eso. La palabra debe hacer algo en el corazón. Y ese es el buen terreno. Dice que la que cayó en buena tierra dio fruto a 30, 60 y a 100%. So, la palabra que da fruto es la palabra que se deja entrar allí en el corazón y con la ayuda de Dios, porque recuerde que el Espíritu Santo es que va obrando, haciendo la obra en el corazón para que la palabra tenga un efecto que dé fruto positivo. Así es que en esta tarde Dios quiere que tú seas un corazón que dé buenos frutos. Y ese fruto se manifiesta de muchas maneras. El fruto del Espíritu, dice la Biblia, que se manifiesta como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. ¿Tienes tú paz en tu corazón? ¿Tienes tú gozo en tu corazón? ¿Eres tú una persona que vive gozosa o eres una persona que siempre está amargada? Quiero decirte que la palabra te da gozo. ¿Eres una persona muy impaciente y por tu impaciencia a veces cometes errores, tomas malas decisiones que dañas tú y dañan a otros también? La palabra te ayuda a tener buenos frutos de paciencia. ¿Eres tú mala gente o eres tú benigno con los demás? Eso es parte del fruto que da la palabra. ¿Cuántos en esta tarde quisieran dar buenos frutos? Amén. ¿Cuántos quisieran que la palabra de Dios pueda entrar en el corazón y pueda germinar y dar buenos frutos para que Dios sea glorificado? ¿Cuántos quieren hacer eso? Si así lo deseas, yo te invito a que te pongas de pie conmigo y cantemos este canto.